What a beautiful song. Qué hermosa canción. And I didn't have to understand the words to understand the message. Y no tuve que entender las palabras para comprender el mensaje. That was certainly a song to praise and glorify our God. Seguramente fue una canción para adorar y alabar al Señor. I want to wish you feliz sábado. I pastor 2 churches in Arkansas, USA. Soy pastor de 2 iglesias en Arkansas, Estados Unidos. And I bring you greetings from those 2 churches this Sabbath. Y les traigo saludos desde esas 2 iglesias este sábado. It is a real joy for Coming Out Ministries to be here to spend this Sabbath with you. Es un verdadero gozo para el ministerio Coming Out estar aquí con ustedes y compartir este sábado juntos. And I pray that you'll be blessed by the messages that you hear today. Y es mi oración que sean bendecidos por los mensajes que van a escuchar hoy. If you would turn in your Bibles to Acts chapter 16, Si abrimos nuestras Biblias en Hechos capítulo 16, we find here the story of the Apostle Paul and Silas in prison. encontramos aquí la historia del apóstol Pablo y Silas en prisión. They had been preaching the gospel of Jesus, Ellos habían estado predicando el evangelio de Jesús and like so many people that have followed them, they have been persecuted. y como They were being persecuted. tantas personas que lo habían seguido, ellos estaban siendo perseguidos. They are in prison. Están en prisión, They are suffering. están sufriendo. And at midnight, to relieve their suffering, they are singing and praising God. Y a medianoche, para aliviar su sufrimiento, ellos están cantando y alabando a Dios. And they are praying to their God. Y están orando a su Dios. And the prisoners were paying attention. Y los prisioneros estaban prestando atención. No doubt the other prisoners were cursing and swearing in their suffering. No hay duda que los otros prisioneros estaban insultando y maldiciendo dado a su sufrimiento, Perhaps crying out in pain. tal vez clamando por dolor, But suddenly the sound of music. y de repente el sonido de la música. Can you imagine the calming effect it had over the prisoners? ¿Se pueden imaginar el efecto de calma que trajo sobre los prisioneros? And then we read, suddenly there was a great earthquake, verse 26. Y entonces en el verso 26 leemos que de repente hubo un temblor. The prison was basically destroyed. La prisión, la cárcel fue destruida. And then there's a very peculiar statement. Y después viene una declaración bastante It peculiar. says, everyone's bands were loosed. Y entonces dice que las cadenas de todos se abrieron. What kind of an earthquake would release chains and stocks? ¿Qué tipo de temblor o de terremoto puede hacer que las grilletes y las cadenas se caigan? It's clear that this earthquake was divinely orchestrated. Es claro que este terremoto o temblor fue orquestado divinamente. But I don't think all of the prisoners were loosed, but I don't think that angels, I do think that angels probably were involved in that part of the story. Sin duda todos los prisioneros fueron liberados y creo que los ángeles fueron los involucrados en esa parte de la historia. Now, if you were a prisoner and you were set free Ahora, in a situation like this, imagínense que son ustedes los prisioneros y que fueron liberados en una situación como esta. what would you do? ¿Qué harían ustedes? Well, I've been in jail a couple of times myself, Bueno, yo he estado en la cárcel un par de veces and I've never been in prison ministry. y nunca he estado en el ministerio carcelero. So I know what it's like to be robbed of your freedom and desperately want to be set free. Entonces sé perfectamente lo que es que te roben tu libertad y querer desesperadamente ser liberado. Well, the jailer knew that as well. Bueno, el carcelero también conocía eso. When he saw that prison, he just knew that somebody had escaped. Cuando él vio esa prisión, enseguida se dio cuenta que alguien se había escapado, Which meant that he, the jailer, faced execution. lo que significaba que él, el carcelero, se iba a enfrentar a la ejecución. We read that he pulled out his sword and was going to kill himself, Leemos en la Biblia que él sacó su espada y se iba a matar.
thinking that the prisoners had escaped. pensando que los prisioneros se habían escapado. But in verse 28, Pero en el versículo 28, Paul cried with a loud voice, saying, "Do thyself no harm, for we are all here." pero en el versículo 28, Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. I think that's a very interesting detail in this story. Y pienso que este es un detalle muy interesante en la historia. Why would the Lord set them free through this great earthquake, ¿Por qué el Señor habría de liberarlos a través de este temblor only to prevent them from escaping? solo para prevenir que se escapen? Do you think the angels were sitting on them and holding them down? ¿A ustedes les parece que los ángeles los estaban resistiendo o aguantando para que no se escapen? I don't think so. No, yo no lo creo. I think it was the influence of Paul and Silas. Yo pienso que fue la influencia de Pablo y de Silas. These two men were calm in the face of catastrophe. Estos dos hombres estaban calmos frente a una catástrofe. They were at peace. They had assurance. Ellos estaban en paz, tenían seguridad. There was a joy that they demonstrated in spite of their difficult situation. Demostraban gozo frente a estas dificultades. It appears to me that the prisoners just followed the lead of Paul and Silas. Y aparentemente los prisioneros simplemente seguían a Pablo y Silas en este camino. How often have God's people had this kind of influence over the surrounding community? ¿Cuán a menudo tienen la gente de Dios, el pueblo de Dios, este tipo de influencia sobre la comunidad que los rodea? The jailer could not believe what he heard. El carcelero no podía creer lo que había escuchado. He called for a light. He sprang into the prison. He called for a light so he could go into the prison. Él pidió una luz para entrar a la prisión. He fell down at the feet of Paul and Silas. Se postró a los pies de Pablo y de Silas. Then he brought them out of the prison Entonces los sacó fuera de la prisión and asked the most peculiar question. y preguntó algo muy peculiar. Sirs, what must I do to be saved? Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Had he not just been saved? ¿Acaso no había sido salvo ya? He was about to kill himself. Él estaba a punto de matarse. And because of the influence in Paul and Silas, his life was spared. Y a causa de la influencia de Pablo y de Silas, su vida había sido guardada. So why is he asking, what must I do to be saved, Y when he entonces- was already saved? Y entonces, ¿por qué está preguntando qué tengo que hacer para ser salvo si ya había sido salvo? Well, I don't think that's what he was talking about. Bueno, no creo que de eso es lo que estaba hablando. And there's a story in the question. Y hay una historia en esa pregunta. Obviously, he had been listening to Paul and Silas preaching the 2 weeks they were there in Philippi. Obviamente, él había estado escuchando a Pablo y a Silas predicando durante esas 2 semanas que ellos habían estado en Filipos. He must have been under great conviction, Y él seguramente habría estado bajo una tremenda certeza, but he had not yet made a decision for Jesus. pero él no había aún hecho una decisión por Jesús. Look at the lengths to which God will go to get one person's attention. Mire los puentes y los links que Dios hace para captar la atención de una sola persona. Those of you who heard my testimony early this week Aquellos de ustedes que escucharon mi testimonio esta semana will remember the recurring nightmare that I lived through for 3 years. seguramente se acordarán aquella pesadilla que volvía y volvía durante 3 años. Living to see Jesus come only to be lost. En aquella pesadilla yo vivía viendo a Jesús venir y me sentía perdido. With the jailer, he sent a great earthquake. For the jailer, he sent this great earthquake. Y para el carcelero le envió este gran terremoto. And through the actions of Paul and Silas, the jailer saw Jesus for himself. Y a través de las obras, de los actos de Pablo y Silas, el carcelero vio a Jesús, A Savior who loved him and desperately wanted him for himself. un Salvador que lo amaba y que desesperadamente lo quería rescatar. What must I do to be saved, he said. ¿Qué debo hacer para ser salvo?, dijo él.
he was now ready to accept Jesus. Él ahora estaba listo para aceptar a Jesús. No, we are told this is the all-important question, A nosotros se nos enseña que esta es la pregunta más importante and that it has been clearly answered for us. y que ha sido claramente respondida para nosotros. But I don't want to look at the answer just yet. Pero todavía aún no quiero mirar a la respuesta. Let's analyze the question. Vamos a analizar la pregunta. When I was growing up in the south of the U.S., Mientras crecía en el sur de los Estados Unidos, there were people who would come to me and say, Ronnie, have you been saved? había personas que venían a mí y me decían, Ronnie, ¿vos estás salvo? And I would say, from what? Y yo les diría, ¿de qué? Well, obviously they had been to a revival Obviamente ellos habían estado en un avivamiento and they were saved that night. y ellos fueron salvados esa noche. But I wondered, what are they saved from? Y yo me preguntaba, ¿de qué están siendo salvados? I couldn't see any difference in their behavior. No podía haber ninguna diferencia en su comportamiento. So it's important for us to know what salvation is to be from. Y entonces es importante que nosotros entendamos de qué tenemos que ser salvados. When Jesus came to this earth 2,000 years ago, Cuando Jesús vino a esta tierra hace unos 2000 años atrás, the Jewish people desperately were looking for their Savior. el pueblo judío estaba desesperadamente buscando a su Salvador. They wanted salvation Ellos querían salvación from the Romans, de los romanos, from overtaxation and poverty, de los muchos impuestos y de la pobreza, from disease, de las enfermedades, from demon possession. de las posesiones demoníacas. In that beautiful book, Desire of Ages, we read about the condition of the church at that time. En el libro de los deseados, El deseado de todas las gentes, leemos sobre la condición de la iglesia en esos tiempos. And it tells us that the very organs of the people were being controlled by demons. Y nos dice que los mismos órganos de las personas estaban siendo controlados por demonios. Why was Israel in such a pitiful state? ¿Por qué estaba el pueblo y la gente en este estado tan tremendo? Had God failed to keep his promises to Israel? ¿Será que Dios fracasó en guardar sus promesas al pueblo de Israel? Or had the church failed to live up to the conditions of those promises? ¿O será que la iglesia falló en estar a la altura de las condiciones de esas promesas? Well, it's obvious the church had failed in keeping living up to the conditions. Bueno, obviamente que fue la iglesia quien falló al mantener las condiciones de esas And yet promesas. they desperately wanted their Savior from conditions. Y ellos aún así querían a su Salvador que los salvase de las condiciones de esas The promesas, consequences of their rebellion and their sin and their de apostasy. las consecuencias de sus rebeliones y de su pecado y de su apostasía. I think it may be the same with many Christians today. Y seguramente es igual con muchos de los cristianos de hoy día. All Christians want to be saved, Todos los cristianos quieren ser salvados and no Christian wants to go to hell. y ningún cristiano se quiere ir al infierno. Am I right? ¿Tengo razón? How many of you want to go to hell? ¿Cuántos de ustedes les gustaría ir al infierno? I think they're sleeping, no one's answering. Creo que están dormidos porque ninguno contesta. Let's do another test. How many of you Vamos a want to hacer- go to heaven? A ver, ¿cuántos de ustedes quieren ir al cielo? Yes, see, all Christians want to go to heaven. Amen. Por supuesto, amén. Todos los cristianos quieren ir al cielo. But no pagan wants to go to hell either. Pero tampoco ningún pagano quiere ir al infierno. And every pagan wants to go to heaven or some beautiful afterlife. Y todos los paganos también quieren ir al cielo o alguna hermosa vida después de la vida. Is there not a difference between Christianity and paganism? ¿Será que hay diferencia entre cristianos y paganos? Christians want to be saved also from the consequences of their sin and apostasy and rebellion. Los cristianos también quieren ser salvados de las consecuencias del pecado, de la apostasía y la rebelión. And all Christians want to go to heaven, a place we really don't deserve. Y todos los cristianos quieren ir al cielo, a ese lugar que realmente no merecemos. But friends, if we are worshiping God out of fear of punishment, Pero amigos, si nuestra adoración a Dios es movida por miedo al castigo and hope of reward, y esperanza de recompensa, our religion is no different than paganism. nuestra religión no es diferente a la de los paganos. There's more to Christianity than fear
and hope. Hay más para los cristianos A que reward. miedo y recompensas. When I was studying my way out of my wicked life Mientras some 30 years ago, estudiaba y calculaba la salida de mi vida torcida hace unos 30 años atrás, I had some clients who turned out to be Seventh-day Adventists. tenía algunos clientes que eran adventistas del séptimo día. We got to know each other too well. Nos conocimos demasiado bien. Somehow they found out I used to be a Seventh-day Adventist. De alguna manera ellos supieron que yo había sido un adventista del séptimo día. And even though I was smoking on the job and they knew about my drinking and my gay life, Y a pesar de que yo fumaba y tomaba y ellos sabían acerca de mi vida como gay, but they invited me to their church. pero ellos me invitaron a su iglesia. And at this stage of my life, I was studying to try to find answers for my sins. Y en ese punto de mi vida yo estaba estudiando, tratando de encontrar respuestas para mi pecado. I was sin sick. Yo estaba enfermo por el pecado. I wanted out of my gay life. Yo quería salir de mi vida homosexual. So one Sabbath, I showed up at their church. Así que un sábado fui para su iglesia. And I didn't tell them I was coming. No les avisé que iba a ir. And I was wanting to find confirmation of what I was reading in the Bible and the Spirit of prophecy. Y quería encontrar confirmaciones para lo que estaba leyendo en la Biblia y en el espíritu de profecía. But halfway through the sermon that Sabbath, Pero a la mitad del sermón de ese sábado, when people start dozing or their minds start wandering, cuando nuestras mentes empiezan a deambular, like now, como ahora, the guest speaker slipped in a statement that was very startling to me. el orador invitado, dijo una declaración que fue muy fuerte para mí. He said, of course, we all know we will be sinning until Jesus comes. Él dijo, por supuesto que sabemos que vamos a estar pecando hasta que Cristo venga. Why was that startling to me? ¿Por qué eso fue tremendo para mí, fuerte para mí? Because I was sin sick. Porque yo estaba enfermo del I pecado. was looking for a way out of my bondage of sin. Yo estaba buscando una manera de salir de mi pecado. I did not want to hear that there was no way out. Yo no quería escuchar de que no había salida. I had been told many years earlier that this kind could never change. A mí ya me habían dicho hacía muchos años que este tipo de persona, esta clase de persona nunca cambia. And here I was hearing it again in the church. Y aquí lo estaba escuchando una vez más en la iglesia. And I was extremely disappointed. Y estuve extremadamente desilusionado. But fortunately, I was studying for myself. Pero afortunadamente estaba estudiando por mí mismo. I had just read in Great Controversy, page 489. Acababa de leer en El Conflicto de los Siglos, la página 489 en That inglés, Satan is constantly seeking to deceive the people of God que Satanás está constantemente tratando de engañar al pueblo de Dios with his fatal sophistry. con sus sofismos fatales. See, I thought the same thing. Y yo pensé lo mismo. I had to get a dictionary to figure out what that was. Tuve que agarrar un diccionario para saber qué era eso. It's a masterpiece of deception. Es una decepción maestra. What is that? ¿Qué es eso? That it is impossible to overcome sin. Que es imposible vencer el pecado. Friends, that's a message from the enemy. Amigos, ese es un mensaje del And I enemigo. was startled to hear that in the church. Y yo estaba choqueado de haber escuchado eso en la iglesia. And to this day, that's the only sentence I remember from that entire sermon. Y hasta este día, esa fue la única oración, la única declaración que recuerdo de ese sermón. Disappointed me so greatly. Me desilusionó tanto. Why am I sharing this with you? ¿Por qué estoy compartiendo esto con ustedes? You never know who might come in those double doors and sit in the back pew. Tal vez nunca sepamos quién realmente entra por esas puertas dobles That's y like se sienta. Ron Woolsey, Porque puede ser Ron Woolsey, gay, homosexual, drinking, bebedor, smoking, fumador, just a degraded lifestyle. con un estilo de vida degradada, And yet desperately looking for answers. pero aún así desesperadamente buscando respuestas.
A person like that needs to hear nothing but absolute biblical truth in the pulpit. Una persona así no puede escuchar más que la absoluta verdad bíblica desde el púlpito. Otherwise, he may never come back. De lo contrario, tal vez nunca más vuelva. And we could be responsible for someone walking away to never find Jesus. Y nosotros podemos ser responsables de que alguien se vaya así y que nunca más As I encuentre a left Jesús. church that morning, I was so disappointed. Sí, dejé la iglesia esa mañana y estaba tan desilusionado. But my clients found me and invited me to lunch. Pero mis clientes me encontraron y me invitaron a almorzar. Now, I know this would never happen in Libertador San Martín. Ahora sé que esto nunca iba a suceder en Libertador San Martín. We ended up at a big, beautiful restaurant overlooking downtown Los Angeles. Terminamos en un restaurante hermoso ahí cerca de Los Ángeles. See, you don't have that here. Ustedes no tienen eso aquí. I was very uncomfortable. Yo me sentía muy incómodo. I had no problem eating in a restaurant on Saturday. Yo no tenía problema de comer en un restaurante durante un sábado. That doesn't translate right. In English, Saturday and Sabbath are different words. Okay. But to eat out on Sabbath with Seventh-day Adventists after church made me very uncomfortable. Pero comer en un sábado santo con adventistas en un restaurante me hacía sentir muy incómodo. And while we're eating, Y mientras comíamos, suddenly I'm asked the question, de repente les pregunté Ron, una how's it pregunta. going with your cigarettes? They Ah. ask you. Yes. Ellos le preguntaron, Ron, ¿cómo te está yendo con el cigarro? Is the Lord giving you victory? ¿El Señor te está dando victoria sobre eso? Can you imagine how insulted I felt ¿Se pueden imaginar qué tan insultado me sentí? after that sermon? Después de ese sermón. And I said, no, he's not. Y entonces les respondí, no, Él no está In dándome la my victoria. head, I said something else. En mi mente yo dije otra cosa. Is the Lord giving you victory over breaking the Sabbath Yo pensé, el Señor te está dando victoria sobre guardar el sábado and bringing me with you? y traerme a mí con ustedes. It appeared to me that evidently, if I was going to go to heaven, Me parecía que evidentemente si yo iba a ir al cielo, I had to stop sinning my way yo iba a tener que dejar de pecar a mi manera and start sinning like a Seventh-day Adventist. y empezar a pecar como un adventista del séptimo día. That's not consistent. Eso no es consistente. To a person from the world, I was totally insulted. Para una persona del mundo me sentí totalmente insultado. Seventh-day Adventist sins were not attractive to me. A mí los pecados de los adventistas del séptimo día no me parecían atractivos, no me If atraían. they want to sin until Jesus comes, why don't you come party with me? Si quieren pecar hasta que venga Jesús, ¿por qué no se vienen de fiesta That's conmigo? much more fun. Es mucho más divertido. See, it didn't make sense. No tenía sentido. So I went from that place very disappointed. Así que salí de ese lugar muy desilusionado. But in my study, Pero en mi estudio, I knew that Jesus came to save even me from my sin. yo sabía que Jesús venía a salvarme aún a mí de mi That's pecado. what the plan of salvation is all about. Eso es de lo que se trata el plan de salvación. To restore me to what God meant for me to be in the first place. Restaurarme a mí a la imagen de lo que Dios quiso que sea en And el I primer lugar. found so much wonderful information as I continued to study for myself. Y encontré tanta información maravillosa mientras continué estudiando por mí mismo. 2 Corinthians 5:17. Según Corintios 5:17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Todo aquel que está en Cristo es nueva criatura es. Old things are passed away, Las cosas viejas pasaron, all things are become new. todo es hecho nuevo. Ellen White has an amazing commentary on that. Elena de White tiene un comentario hermoso sobre eso. The new birth consists in having new motives, new tastes, and new tendencies. El nuevo nacimiento consiste en tener nuevos motivos,
new tastes, nuevos gustos and new y tendencies. nuevas tendencias. And a genuine conversion Y una conversión genuina changes hereditary and cultivated tendencies to wrong. amén, y una conversión genuina cambia las tendencias heredadas, perdón. This is what I found in my personal study. Esto es lo que encontré en mi estudio personal. And I was reading Seventh-day Adventist material. Y estaba leyendo material de los adventistas del And I'm séptimo día. beginning to wonder, Y empecé a pensar, why don't the Seventh-day Adventists read their own books? ¿por qué los adventistas no leen su propia literatura? The gospel is so clear in our material. El evangelio es tan claro desde nuestros materiales. Friends, let's not be guilty of rejecting the knowledge that God has made available to us. Amigos, no seamos culpables de rechazar todo el conocimiento que Dios nos ha alcanzado. I found there were 3 phases to the plan of salvation. He encontrado que hay 3 caras para el plan de salvación. As the Lamb of God, Jesus does save us from the penalty of our sins. El Cordero de Dios nos salva del castigo del pecado. That is good doctrine, Eso es buena doctrina, but it's incomplete. pero está incompleta. All Christians love the doctrine of forgiveness and justification. A todos los cristianos les encanta la doctrina de la justificación y del perdón. They drive around with their bumper stickers saying forgiven. Tienen en sus autos pegotines que dicen perdonado. But there's more to the gospel than just being forgiven. Pero hay más en el Evangelio que solo ser perdonado. And it's true, as King of Kings, Jesus will come and take us to heaven. Y es verdad que el Rey de los Reyes, Jesús, va a venir y nos va a llevar al cielo. And he will save us from the very presence of sin itself and temptation. Y Él nos va a salvar del pecado actual y de la tentación. All Christians believe that, Y todos los cristianos creen I eso, think. ¿no? But there's more to it. Pero hay más aún. And it's found in the Seventh-day Adventist one unique doctrine. Y se encuentra en la doctrina única o peculiar de los adventistas del As séptimo our día. priest and high priest in heaven, Mientras nuestro sumo sacerdote en el cielo, Jesus promises to save us from sin itself, the power of sin. Jesús promete salvarnos del poder del pecado, Because the wages of sin is death. porque la paga del pecado es muerte. He cannot save us from the penalty if we keep earning the wages. No puede salvarnos del castigo si seguimos siendo culpables y cargando el castigo. And with these 3 points of the plan of salvation, I found wonderful hope. Y con estas 3 caras o facetas del plan de salvación encontré tremenda esperanza. I began to acknowledge that my issue was a sin issue. Me empecé a dar cuenta de que el tema mío era un tema de pecado. And Jesus promised to save me from it. Y Jesús había prometido salvarme de eso. So what must I do to be saved? Entonces dije, ¿qué debo hacer para ser We'll look now salvo? at the answer. Y ahora miremos la respuesta. I'm having to race through this because your clock goes a lot faster than Arkansas clocks. Estoy teniendo que correr porque el reloj aquí corre mucho más rápido, va mucho más rápido que el reloj de la iglesia de Arkansas. In Luke chapter 10, we read about a tempting lawyer. En Lucas capítulo 10 leemos sobre un abogado. And he came to Jesus and said, "What shall I do to inherit eternal life?" Él vino a Jesús y le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? And Jesus said, "Well, you're the lawyer, you're the PhD in theology." That's my paraphrase. Entonces Jesús le dijo, bueno, vos sos el abogado, vos sos el doctor en teología. Bueno, eso es mi frase, mi paráfrase. What is in the law? How do you read? A ver, ¿qué está en la ley? ¿Qué es lo que tú lees? Oh, well, the law says, love God supremely, love your neighbor as yourself. Ah, bueno, entonces la ley dice que ames a Dios con toda tu mente, toda tu fuerza y a tu prójimo como a ti mismo. And Jesus did not say that's a legalistic question and I'm going to give you a legalistic answer. Y Jesús no dijo, eso es una pregunta legalista y te voy a dar una respuesta legalista. He simply said, that's right. Jesús dijo, eso es así. This do and you shall live. Hace esto y vivirás. Then there was a young man in Luke chapter 18 that came to Jesus.
Entonces también hay un joven en el capítulo 18 que viene a Jesús. He was rich, Él era rico, he was young, él era joven and he had authority. y él tenía autoridad. That is a dangerous situation for a Esa- young man. Esa es una situación muy peligrosa para un joven. But he was spiritual. Pero él era espiritual. And he asked Jesus, "What shall I do, good master, to inherit eternal life?" Y él también le preguntó, buen maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesus gave him a different answer. Y Jesús a él le dio una respuesta diferente. He said, "Well, young man, you know the commandments. Le dijo, bueno, joven, tú conoces los mandamientos. How many of you know the commandments?" ¿Cuántos de ustedes saben o conocen los mandamientos? Well, Jesus seemed to get them all mixed up. Bueno, Jesús parece que los mezcló todo. He started with number 7. Él empezó con el número 7. Don't commit adultery, he said. No cometas adulterio, le dijo. Why would he start with number 7? ¿Por qué empezaría con el número 7? Remember, this is a rich, young man of authority. Recuerden que es un joven rico y con autoridad. He probably was eaten up with lust. Tal vez él estaba siendo carcomido por la He lujuria. had not committed the act, but he probably really thought about it. Tal vez no había cometido el acto, la acción, pero realmente pensaba mucho en eso. As Jesus goes through these questions, it's like you can read the heart of that young man. Y mientras Jesús va con estas preguntas, es como que podés leer cómo estaba el corazón de ese hombre. Do not kill. No mates. He had never murdered, Él nunca había matado, but he probably hated the Gentiles. pero tal vez odiaba a los gentiles. Do not steal, he said. No robes, le dijo. Well, he had never robbed anybody, Él nunca había robado a nadie, but how do we rob God? pero ¿cómo robamos a Dios? Tithes and offerings. Ofrendas y diezmos. He probably gave a very honest tithe. Tal vez él daba un diezmo bastante honesto. Sometimes we ministers see tithe checks or tithe envelopes. Sometimes we see what people pay in their tithe. A veces vemos que las personas pagan su diezmo. $79.89. $79.89. I find that amusing. Me parece divertido eso. It's easier to just write 80. Es mucho más fácil escribir Right. 80. But I know it's an honest tithe if it's to the penny. Pero sé que es un diezmo honesto hasta What el último about the centavo. offering? ¿Y qué pasa con las ofrendas? Is it generous? Es Is it cheerful? Es generoso, es alegre, Is it really given from the heart? está siendo realmente dada desde el So corazón. Jesus was reading this man's heart. Así que Jesús estaba leyendo el corazón de este hombre. And he said, the young man interrupted him. El Said, joven all lo- of this I've done from childhood. El hombre lo interrumpió, el joven lo interrumpió y le dijo, pero todo lo he hecho desde la juventud. But Jesus said, one thing you lack. Y Jesús le dijo, hay una sola cosa que te falta. I love this. Y a mí me encanta esto. Then he named about 3 or 4 or 5 things. Entonces él mencionó 3 o 4 o 5 cosas. Go Ve, and sell all that you have. vende todo lo que tienes, Give to the poor. dáselo a los pobres, Come vení and follow y me. seguime. How is that one thing? ¿Y cómo es que eso es una sola cosa? Well, the young man turned away very sorrowful. Bueno, el joven se dio vuelta muy triste. What was the one thing he lacked? ¿Cuál era la única cosa que le He was so faltaba? proud of keeping 10 commandments. Él estaba tan orgulloso de guardar los 10 But there were mandamientos, 2 that he was breaking. pero había 2 que estaba quebrando. What 2? ¿Cuáles 2? Love God supremely. Ama a Dios con toda tu fuerza Love y your toda tu neighbor as alma yourself. y ama a tu prójimo como a ti mismo. What was the one thing he lacked? Que era lo único que no tenía, que le faltaba. Love. Amor. He was a legalist. Era un legalista. He was not serving God out of love. Él no estaba sirviendo a Dios desde el amor. Oh, that clock is going fast. The El reloj, jailer. el What reloj. is the answer to the jailer? ¿Cuál es la respuesta al carcelero? Volvamos al carcelero. Paul said to the jailer, "Believe in the Lord Jesus Christ and you shall be saved." Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Lord represents Jehovah, El Señor representa a Jehová, the great I am, el gran yo soy, self-existent one, que vive eternamente the por sí mismo. creator, eternal God. El creador, Dios eterno. Jesus, Jesús. deliverer,
el que lo muestra, el que lo From enseña, what? From sin. el que nos libera del pecado. Christ, meaning anointed Cristo significa ungido by the Holy Spirit. por el Espíritu Santo. When Paul said, believe on the Lord Jesus Christ, Cuando Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo. you see, we all have sinned and come short of the glory of God. ¿Ves? Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de But if Dios. we will believe in Jehovah, the great I am, Pero si creemos en Jehová, el gran yo soy, the self-existent, living Creator God, el que vive por sí mismo y es creador, anointed by the Holy Spirit ungido por el Espíritu Santo, to be our personal Savior from sin, para ser nuestro Salvador personal del pecado, we shall be saved. entonces seremos Isn't that salvos. beautiful? ¿No es hermoso eso? Love God, the word says, love God supremely. La palabra dice, ama a Dios supremamente, sobre Love your todo. neighbor as yourself. Ama a tu prójimo como a ti mismo. And if you don't know what that means, it's spelled out in 10 commandments. Y si no sabes lo que significa eso, está deletreado en 10 mandamientos. And we all have broken those 10 Y commandments. todos hemos quebrado esos 10 mandamientos, God has made a way of escape pero Dios ha hecho una vía de escape through Jesus, our Savior from sin. a través de Jesús, nuestro Salvador del pecado. I like the way Ellen White says this in Review and Herald. Me gusta cómo Ellen White muestra esto en una cita de Review and Herald. Through all ages A través de todas las edades and in all y en nations, todas las naciones, those who believe that Jesus can and will save them personally from sin aquellos que creen que Jesús puede y los salvará a ellos personalmente del pecado, are the elect and chosen of God. son los elegidos son los His elegidos de Dios. Peculiar treasure. Son su tesoro peculiar. Think about a jeweler with that magnifying lens on his glasses, Piensen en un joyero con su lupa ahí en su lente, focusing in on one peculiar treasure. enfocándose en una pequeña gema, joya. He sees every defect Él ve cada defecto and he cuts away on that stone y él recorta ahí ese pedazo and de he piedra polishes y lo pule and he makes something absolutely perfect out of that gemstone. y él hace algo absolutamente perfecto de esa You, gema. each one, are a peculiar treasure, Ustedes, cada uno, son un tesoro peculiar, totally unique. totalmente único. It says they obey his call, Dice la cita que ellos obedecen su they come llamado, out from the world, ellos salen del mundo and they separate themselves from every unclean thought and unholy practice. y ellos se separan de cualquier Sorry. y ellos se separan de cualquier pensamiento que no sea limpio y cualquier práctica no santa. Friends, we serve an awesome God and Savior. Amigos, servimos a un Dios maravilloso y salvador. Let me close with these two texts of Scripture. Déjenme cerrar con estos dos versículos de la Biblia. Revelation 21, verse 7. Apocalipsis 21, versículo 7. He that overcomes shall inherit all things, and I shall be his God, and he shall be my son. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. And then John chapter 1, it Juan says capítulo 1. that Jesus came unto his own, and his own received him not. I'm just paraphrasing. Y bueno, Juan 1 que dice que Jesús vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. But verse 12 Pero el versículo 12, says, but as many as did receive him, más a todos los que le recibieron, to them gave he power. a los que creen en su nombre les dio potestad. That's grace. Eso es gracia, To become the sons of God, de ser hechos hijos de Dios. even to them that believe on his name. Aún aquellos que creen en su nombre. What is that name? ¿Cuál es el nombre? Lord Jesus Christ, Señor Cristo Jesús. the eternal, self-existent, living God, El Dios autoexistente, eterno, anointed by the Holy Spirit,
ungido por el Espíritu Santo, to be your personal Savior from sin. para ser tu salvador personal del pecado. And I just thank God today, friends, that through His grace, Quiero agradecer a Dios hoy, amigos, que through a través His de su gracia, divine power, a través de su poder divino, you and I can truly become and remain sons and daughters of God. ustedes y yo podemos llegar a ser y mantenernos como hijos y hijas de Dios, His royal children. como sus hijos leales. It is this understanding of the gospel, Es este entendimiento del Evangelio. and I say it is so simple a child can understand it, Y digo que es tan simple que hasta un niño puede entenderlo. and it takes a PhD to confuse it. Y toma a un doctorado para confundirlo. Bueno, But it's this simple gospel that gave me everything I needed pero era este Evangelio simple que me dio todo lo que necesitaba, as an unreachable, como alguien que estaba inalcanzable, unchangeable incambiable, alguien que era incambiable, homosexual homosexual, to turn and walk away from my old life para salir y darle la espalda a mi vieja vida and to walk in newness of life with Jesus Christ. y caminar en una nueva vida con Cristo Jesús. Friends, the Seventh-day Adventist message is the answer for these issues. Amigos, el mensaje de los adventistas del séptimo día es la respuesta para estos temas. Let's not be ashamed of it. No estemos avergonzados del Let's mismo. not dilute it. No diluyámoslo. The world is dying for our message that God has given El us. mundo se muere por este mensaje que Dios nos los ha dado a nosotros. Let's preach it. Prediquémoslo, Let's teach it enseñémoslo with love, con amor, with compassion, con compasión and yet with power. y con poder. Amen. Amén. Hermanos puestos en pie, vamos a entonar el himno número 508. Contendamos siempre por nuestra fe.